اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Ahora que estamos hablando del taqwa, dijimos que el origen del taqwa es el temor a Dios. Cuando uno tiene conciencia de la realidad de la justicia divina, del más allá, del pecado, de los efectos del pecado, del castigo de Dios, de la eternidad de la vida, etcétera, etcétera, entonces eso crea una especie de temor a Dios o temor a esa realidad. Y cuando uno teme, entonces su comportamiento comienza a ser diferente. Dimos el ejemplo de aquel que camina cerca de un precipicio. Por temor, entonces se cuida al caminar. El Imam Ali en una narración de hecho habla. Es como quien camina y frente a él hay un pozo lleno de agua. Por ejemplo, cuando uno camina en una calle, especialmente si es una calle que está embarrada y hay un pozo y tiene una vestimenta blanca y está yendo, por ejemplo, a un matrimonio, a un casamiento. Uno cómo es que se cuida cuando camina, que, por ejemplo, agarra, el Imam Ali dice, agarra por ejemplo, las mujeres, su falda, o si imaginamos, por ejemplo, una persona con ropa holgada, trata de levantar la ropa, o que los zapatos, por ejemplo, no se manchen con la tierra, o con el barro, o con el agua sucia. Entonces, de esa manera es que uno debe caminar en esta senda de la espiritualidad cuando se habla de taqwa. Taqwa es aquel que se cuida a sí mismo, justamente por ese poder o esa, digamos, fuerza interna que no le permite pecar, y originalmente, digamos, basada en ese temor a Dios. Si vemos la forma en que el Corán habla del taqwa, por ejemplo, en la sura Ash-Shams, la sura El Sol, que en algún momento vamos a leer esta sura porque es importante, especialmente en el tema de la purificación del alma, que en esta, en estas aleyas aparecen muchos juramentos divinos acerca de la importancia de la purificación del alma, cuando dice Washamsi Waduhaha, jura por el sol, por la luna, por el día, por la noche, por los cielos, por la tierra, por el alma, y dice finalmente, después de estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juramentos, dice fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. O sea, Dios inspiró o de alguna manera, digamos, estableció en el alma humana, en el nafs o digamos, en el espíritu o en el alma, tanto la dimensión de la corrupción, o sea, la tendencia y la propensión hacia la corrupción, como la tendencia hacia el taqwa. Es decir, que el ser humano por naturaleza tiene dos caminos constantemente que su interior, digamos, lo invitan a seguir. O el camino del bien o el camino del mal. Como en materia de fe también dijimos en algún momento que el Corán dice el que desea que sea creyente y el que desea que sea incrédulo. Hay una libertad absoluta en el momento de elegir, ya sea el camino del pensamiento, como el camino del sentimiento, como el camino de la acción. El camino del pensamiento, uno puede ser incrédulo o puede ser creyente. Ahí es, digamos, libre en la elección. Obviamente, lo que Dios insufló en el alma, lo que Dios inspiró al alma por naturaleza, en su fitra, en su naturaleza primigenia, es la fe. O sea, si uno sigue solamente su naturaleza, si no fuera afectado el ser humano con ningún tipo de factor externo, entonces debería ser un hombre de fe por naturaleza. En cuanto al sentimiento, ahí existen dos cuestiones. Un camino que me puede llevar hacia el bien, hacia el deseo del bien, hacia querer el bien, y un camino que me pueda llevar hacia el mal. Que de eso es lo que habla fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Es decir, que tanto el camino hacia la corrupción está abierto en la persona como el camino hacia el taqwa. Y lo importante es que frente al taqwa, la palabra que utilizan tanto el Imam Ali en esta narración que voy a leer como en el Corán es el fujur. Que el fujur tiene que ver justamente con esa decadencia moral, con esa corrupción del alma. Es decir, cuando el alma no puede mantenerse, ni desarrollarse, ni crecer como debería crecer. Así como una
planta, por ejemplo, que no se la riega, una planta que le falta oxígeno, que le falta agua o que le falta sol, por ejemplo, entonces comienza a marchitarse, no se le permite crecer, entonces comienza a corromperse. Esa es la corrupción, o sea, la corrupción no necesariamente tiene que ver con el acto, digamos, corrupto, sino tiene que ver con no permitirle al ser que por naturaleza debería crecer y desarrollarse, crecer y desarrollarse. Es decir, cuando una planta que por naturaleza debe crecer, no se le permite crecer, se le impide crecer por algún motivo, algún factor, puede ser interno o externo, y entonces comienza a marchitarse, o sea, a corromperse. Del mismo modo, el alma humana. En cuanto a los efectos del taqwa, supongamos que uno ya ahora sabe lo que es el taqwa, que se origina en el temor a Dios, y el temor a Dios se origina en el conocimiento que uno tiene de Dios. ¿Qué efectos tiene? Bueno, lo que dicen justamente las narraciones y lo que aparece en los libros de akhlaq o de ética es justamente que lo que hace el taqwa como efecto práctico es no permitirle al hombre cometer pecados, no permitirle al hombre caer en las cadenas del Satanás, o que el Satanás pueda de alguna manera imponernos su propio plan. No permitirle al hombre caer en la seducción del dunya, de la vida terrenal, por ejemplo. El Imam Ali dice: "I'lamu ibadallah anna at-taqwa dar husn aziz". Dice: sepan, siervos de Dios, que el taqwa, la piedad o este temor a Dios es como una fortaleza, digamos, es como una morada fortalecida. Wal fujur daru husnin o hisnin dalil, mientras que el fujur o la corrupción es lo contrario, en vez de ser una fortaleza es una morada debilitada, digamos. La yamna ahlahu wa la yuhrizu man laja'a ilayhi, dice, no protege a sus habitantes ni de alguna manera dar refugio a aquellos que se refugian en él. Pero en la fortaleza, generalmente cuando uno entra a una fortaleza es para poder estar protegido del ataque de los enemigos. Dice, el taqwa es como esa protección, o sea, como que alguien entró en Daru Husnin Aziz, en una fortaleza, en una morada que digamos, se transforma en una fortaleza fuerte, una fortaleza, digamos, contundente, que no permite que el enemigo ataque. Entonces, el que tiene taqwa, imaginen aquellos que en la guerra, por ejemplo, tienen ese tipo de armamento, ese tipo de vestimenta que no permite que las espadas entren o que las lanzas entren. Antiguamente, cuando utilizaban, por ejemplo, los escudos o la vestimenta de hierro que no permitía que, o de acero que no permitía que el enemigo, digamos, lo lastime. Bueno, de esa manera el taqwa es considerado justamente como una fortaleza, como que el siervo se refugia en la fortaleza, mientras que la corrupción es todo lo contrario. La corrupción es como una fortaleza debilitada, una fortaleza, imaginen, que tiene agujeros en la pared, una fortaleza que tiene las ventanas abiertas, una fortaleza, por ejemplo, que se está derrumbando, cayendo. De esa manera el Imam Ali dice: "Alá wa bit-taqwa tuqta humatul khataya", dice, ciertamente con el taqwa, con el temor a Dios, con la piedad, es que uno puede alejarse de los pecados. Entonces, sepan que el taqwa es esa protección. Yo, justamente, cuando tengo taqwa, tengo algo que no permite que los factores externos del dunya, del shaitán o del nafs mismo, digamos, de Satanás, de la vida terrenal o del mismo ego inferior, me afecten o me perjudiquen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.